Buenas tardes. Desde la Secretaría de Salud y la Secretaría de Bienestar Social se lleva ejecutando un plan desde el mes de abril que se llama el Plan 6.000 Familias y quien les habla es Andrés Zorrilla, profesional del componente de gestión de oportunidades. Para contarles rápidamente en 3 minutos qué es el Plan 6.000 Familias, el Plan 6.000 Familias es un programa de acompañamiento familiar que está amarrada a la línea 2 del plan de desarrollo, específicamente en el tema de desarrollo social, equidad e inclusión, y consiste en estos 2 componentes que dan un resultado. Primero, el tema de acompañamiento familiar, que son unos profesionales del área psicosocial, psicólogos, trabajadores sociales, que hacen un acompañamiento a la familia, pero primero levantando un perfil o una caracterización en las 9 dimensiones del desarrollo humano. Esas 9 dimensiones del desarrollo humano son la identificación, la salud, ingresos y trabajo, educación y cultura, aseguramiento y bancarización, apoyo legal y nutrición. Es decir, nosotros creamos todo un sistema de información alrededor de esas 9 dimensiones bajo una medida informativa que es el concepto de logro. ¿Qué es un logro? Básicamente el logro es una capacidad efectiva que tiene una persona. Por ejemplo, en la dimensión de salud tenemos un logro que es que las personas, las mujeres en un rango de edad se hacen su citología en prevención de todas las enfermedades relacionadas. Y segundo, luego de ese acompañamiento familiar, luego de levantar esa información, esa caracterización, viene todo el tema de gestión de oportunidades que de la mano de toda la institucionalidad del municipio, de todas las secretarías, se hace un acercamiento de todos los servicios, productos que se ofrece y no solamente de la alcaldía, sino que desde el plan se ha venido gestionando alianzas con entidades públicas del área metropolitana o a nivel nacional y con entidades privadas del área metropolitana o del área nacional. La idea es que las personas no tengan barreras de acceso a los diferentes servicios, sino que se acerque de primera mano y, por tanto, se logre un desarrollo humano desde la autogestión. Es decir, es invertir el asistencialismo, que ha sido una política que se ha mantenido mucho en el municipio de Envigado, y ya empezar a hablar entonces de crear una cultura de la autogestión de las personas. Hay unos resultados, se los voy a presentar en un minuto. Esto es desde la perspectiva más básica que se mide el desarrollo. Ustedes saben que la perspectiva primaria del desarrollo es desde una visión cuantitativa económica. En este caso vemos que 1.500 hogares están por encima de la línea de la pobreza, pero gran sorpresa, Envigado, que se jacta de ser un municipio, uno de los mejores municipios de todo Colombia, nos encontramos que hay personas que viven en pobreza extrema, que son alrededor de 262 personas, que si bien en comparación a otras estadísticas nacionales es ínfimo, sí viene a preocupar porque uno se pregunta cuál es la invisibilización que está pasando en el momento. Uno de los retos que arroja este programa, sin duda, es crear un sistema de información que logre agrupar a todas las secretarías en torno a mostrar la información. Y por último, ya sé que tengo 0 minutos, estas son las caracterizaciones en las 9 dimensiones. Nosotros tenemos 3 dimensiones que están en rojo, es decir, que nos preocupa demasiado. Tenemos el tema de educación y cultura con 18.164 logros en toda la población, que en estos momentos son 3.000 familias y 10.000 personas. Esos logros, insisto, son medidas de unidad. Por ejemplo, en educación y cultura está todo el tema de alfabetización, el tema de acceso a la educación media y a la educación superior. Es decir, que en Envigado tenemos problemas con esto. En el tema de salud tenemos 17.271 logros en rojo. Y en aseguramiento de bancarización y apoyo legal, otras cifras muy alarmantes. Solo decirles entonces que el Plan 6.000 Familias está en un periodo de ejecución, es un periodo de visitas, los profesionales van a acompañar a las familias en torno a las visitas y es un proceso con un proceso, valga la redundancia, de egreso. Es decir,
las familias empiezan el proceso, pero se van graduando a partir de la consecución de esos logros. Les agradezco mucho la atención. Muchas gracias. Que esté bien. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es David Aristizábal y vengo a presentarles el proyecto de investigación denominado Contaminación del estetoscopio por bacterias patógenas en un hospital de Antioquia, Colombia. Primero que todo tenemos que mencionar que el equipo de exploración es parte fundamental del quehacer y del día a día médico. Y este equipo no solo lo usamos de manera intrahospitalaria, sino que en muchas ocasiones lo utilizamos fuera del hospital y también en escenarios poco propicios. Bueno, hay que decir que el equipo no siempre se desecha y que no hay unos protocolos claramente establecidos sobre la limpieza de muchos de los objetos que utilizamos para la exploración. Bueno, para realizar el proyecto nos planteamos unos objetivos. El general fue determinar la prevalencia de la contaminación del fonendoscopio por bacterias patógenas y los específicos fueron identificar el microorganismo patógeno más prevalente en la contaminación del fonendoscopio y conocer las diferentes variables que implican al personal médico y el uso y el cuidado de sus equipos. ¿Cómo lo realizamos? Realizamos una encuesta en la cual recolectamos las variables del cuidado del equipo médico y para el apartado microbiológico cultivamos los equipos, realizando un trapeado del diafragma del fonendoscopio, sembrando este trapeado sobre los ágares sangre y McConkey. Luego incubamos las muestras o los cultivos durante 48 horas. Estos cultivos aislamos las diferentes muestras bacterianas, se le realizó la tinción Gram y luego los evaluamos mediante microscopía de luz. Luego los analizamos mediante medidas de tendencia central y para el análisis bivariado tratamos de asociar las variables de crecimiento de microorganismos Gram negativos con la no limpieza del fonendoscopio. ¿A qué llegamos? En el 95% de los fonendoscopios se evidenció crecimiento de cocos Gram positivos, en el 45% de los fonendoscopios de bacilos Gram negativos, e inclusive en una de las muestras se evidenció el crecimiento de bacilos Gram positivos. En el apartado de la encuesta se evidenció que el 100% de los participantes consideró el fonendoscopio como un posible fomite, pero solo el 40% le dan una alta importancia a la limpieza y el 30% manifiestan conocer un protocolo de limpieza para sus equipos o para su fonendio propiamente dicho. ¿A qué llegamos con todo esto? El diafragma del fonendoscopio, primero que todo, es un lugar propicio para el crecimiento bacteriano y el aislamiento de gérmenes gram negativos podría estar relacionado con las infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Se debe hacer hincapié y darle importancia a la limpieza del fonendoscopio. Y así como actualmente tenemos grandes campañas con el lavado de manos, deberíamos empezar a implementar protocolos con la limpieza del fonendoscopio. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a presentarles nuestro proyecto, que es el estado nutricional de los niños de 1 a 5 años en la cabecera municipal de Nuquí, Chocó, para julio de 2017. Los integrantes somos Alba Lucía Navas Miranda, Daniela María Osorio Agudelo, Tatiana Rivera Bustamante, quien les habla Sara Morales Patiño. Nuestro asesor, Jorge Emilio Salazar Flores, de la Facultad de Medicina de la Fundación Universitaria San Martín. Para el año 2014, la desnutrición causó 5.6 millones de muertes en menores de 5 años a nivel mundial. La desnutrición representa el 3.9% de las muertes en el país y el 7.9% de las muertes totales en el departamento del Chocó. La desnutrición global en el Chocó es del 6.3% frente al nacional de 3.4% y en retraso del crecimiento el Chocó presenta 15.5% frente al 13.2% del nacional. Nuestro proyecto es importante porque generará nuevos datos epidemiológicos y posibles factores asociados, además de caracterizar los problemas nutricionales de esta población, posibilitando el diseño de estrategias de intervención adecuadas. Tuvimos como objetivo general evaluar el estado nutricional con sus posibles factores asociados en los niños de 1 a 5 años en la cabecera municipal de Nuquí, Chocó para julio de 2017 y como específicos clasificar el estado nutricional de estos niños, determinar la prevalencia de desnutrición y establecer los factores posiblemente asociados con la desnutrición. Nuestro estudio fue de tipo observacional descriptivo transversal,
la población universo fueron todos los niños de 1 a 5 años residentes de la cabecera municipal de Nuquí, Chocó. Fue un estudio poblacional en el cual se incluyeron todos los niños que llevaran al menos un año viviendo en la cabecera municipal y se excluyeron los niños que padecieran una patología de base que alterara el estado nutricional. Se inició con una reunión con el alcalde del municipio, el médico del hospital, trabajador social y comisario de familia. Posterior se hizo una recolección de datos puerta a puerta por todo el municipio y finalmente se hizo recolección en instituciones educativas. Y por último, el análisis de los datos. Cabe notar que en la cabecera municipal hay 178 niños de 0 a 5 años, pero nosotros incluimos solamente los de 1 a 5 años, por eso son 142 niños. En los resultados vamos a presentar lo más relevante por cuestiones de tiempo. Encontramos el estado nutricional con un 42% inadecuado, 32% estaban en riesgo de desnutrición y 8% estaban en desnutrición. Y como tal, la clasificación de la desnutrición, 58% estaban en desnutrición crónica y 42% en desnutrición global. Como resultado importante encontramos el estado nutricional en comunidades indígenas. De los 142 niños evaluados, 13 de ellos pertenecían a estas comunidades, representando el 9% de nuestra población evaluada. De ellos, 7 eran niños y 6 eran niñas. En ellos encontramos riesgo de desnutrición del 39% y desnutrición 31%. Podemos concluir entonces que, tal como se esperaba, la prevalencia de desnutrición en los niños de 1 a 5 años en la cabecera municipal de Nuquí, Chocó, presenta un porcentaje mayor al nacional, y este fue influenciado especialmente por niños pertenecientes a comunidades indígenas, lo cual nos hace replantear la importancia de realizar este proyecto en comunidades indígenas. Una asociación entre la desnutrición y el sexo masculino y la desnutrición y el número de alimentos consumidos al día. Y se evidenció también una asociación entre el estado nutricional y las variables clínicas como uñas frágiles, lesiones cutáneas, cabello quebradizo y signo de bandera. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Laura Nova, soy estudiante de Medicina de la Corporación Universitaria Remington y en el día de hoy les vengo a hablar un poco sobre el comportamiento de la violencia sexual en el departamento de Antioquia en el año 2015. Inicialmente debemos definir la violencia sexual como todo acto sexual o su tentativa, comentarios, insinuación sexual no deseada o conductas que atacan la sexualidad de otra persona en combinación, independientemente del hábito y de la relación agresor-víctima. Es una entidad que se asocia a consecuencias a corto, largo y mediano plazo en las víctimas y que afectan todas las esferas de la misma. Es considerado un problema de salud pública debido al alto costo que tiene y a su impacto social. Entonces el estudio es un estudio de tipo descriptivo, transversal retrospectivo. La población fueron los casos de lesiones de causa externa asociados a presunta violencia sexual en el departamento de Antioquia que tuvieron valoración médico-legal en el periodo del año 2015. Y la fuente de información fue el Centro de Referencia Regional sobre Violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Dentro de los resultados de nuestro estudio, así en aras de tiempo como lo más importante, el total de casos fueron 2.879, de los cuales el 84% fueron víctimas las mujeres, el 16% restante los hombres. En el ámbito del grupo etario más afectado, el número mayor se concentró en el grupo de 10 a 14 años y tenemos que tener en cuenta que las personas de sexo masculino fueron más afectadas en el grupo etario de 5 a 9 años. Aquí vemos una gráfica donde se representa la tasa en el departamento de Antioquia en comparación con la tasa nacional. Vemos que inicialmente la tasa en Antioquia está por debajo del promedio nacional, sin embargo, a partir del año 2012 se empieza a ver un incremento no lineal en los casos presentados. En cuanto a la relación del agresor con la víctima, en el 41% de los casos el agresor era un familiar de la misma, en el 35% era un conocido, el 5.40% el agresor era pareja actual de la víctima y el expareja fue el agresor en el 1.80% de los casos. En otros, como delincuentes, personas pertenecientes a grupos armados, entre otros, correspondía a un porcentaje del 15% aproximadamente. En cuanto a los factores de vulnerabilidad de la víctima, en el 43% de los casos, la víctima refería a haber consumido algún tipo de sustancia psicoactiva. En el 14% la persona estaba en estado de protección o cuidado del Estado. En el 21%
el 7% la víctima era un niña adolescente en estado de abandono. Dentro de las conclusiones que tuvimos al realizar este estudio fue que efectivamente la violencia sexual es una problemática que afecta principalmente a niños, niñas y adolescentes. En general, 8 de cada 10 denuncias se presentan en esta población, tiene una tendencia no lineal al aumento. Las víctimas de sexo masculino son más afectadas en el grupo etario de 5 a 9 años, en las mujeres de 10 a 14, y se debe seguir fortaleciendo la creación de estrategias de políticas públicas que permitan disminuir el número de casos de este flagelo social, y a su vez hay que tener en cuenta que el efecto del reconocimiento del problema es la base inicial para crear las mismas y para seguir haciendo apoyo a los diferentes entes que nos van a favorecer o a mejorar o ayudar a que las víctimas tengan como una protección nueva de sus derechos y no se revictimicen. Muchas gracias. Buenos días. Antes de iniciar, quiero agradecer a Asmedas por darnos la oportunidad de presentar este caso clínico, que en lo particular me mueve mucho la fibra porque es, como van a ver, en una preescolar de 4 años de edad. Entonces, para iniciar, recordar que la esclerodermia localizada es una enfermedad autoinmune, en el caso de que tiene múltiples manifestaciones clínicas, cuya etiología no se distingue completamente. En la edad pediátrica tiene una presentación insidiosa y heterogénea que hace muy difícil el diagnóstico y que hace que haya retrasos tanto en el diagnóstico como en el inicio del tratamiento de hasta casi 2 años. Entonces, el caso que les presentamos fue una paciente que llegó a consulta al Hospital Universitario de Sucre en el año 2016, diciembre del 2016, que refería su madre que desde el primer año de vida venía presentando una lesión en la región malar derecha que iba creciendo progresivamente y que incluso empezó a deteriorar la parte estética de la cara. Viendo la paciente, se le realizaron todos los estudios necesarios para llegar al diagnóstico. Dentro de esos exámenes se realizó pruebas inmunológicas, pruebas hematológicas y la biopsia. Esta es la paciente, como les comentaba, tiene 4 años de edad. Podemos ver el gran compromiso de la piel en toda la hemicara derecha, que incluso tiene retracción de la lengua y de la piel circunscrita. A ella se le realizaron todos los exámenes y por fortuna no tiene un compromiso sistémico. Todas las pruebas inmunológicas fueron negativas, pero el hallazgo histopatológico nos corroboró una esclerodermia localizada en su variedad lineal con compromiso que se clasifica dentro del síndrome de Parry-Robertson. Entonces, para concluir, la esclerodermia es una enfermedad que puede comprometer grandemente la calidad de vida de una paciente, sobre todo de cuando se inicia desde una edad tan temprana, por el compromiso estético que éste tiene y el impacto que tiene en la autoestima. Tiene una heterogeneidad de manifestaciones clínicas y esto hace que haya un retraso diagnóstico y por lo tanto también terapéutico. Y falta mucha investigación en la parte de las terapias. Actualmente están desarrollando muchas terapias de aloinjertos, lipoinjertos y otras, pero no hay una terapia específica para la enfermedad y para disminuir sus impactos o sus secuelas. Muchísimas gracias.